Dios lo bendiga, familia de Mir, qué bueno es compartir junto a ustedes este día jueves, días de reunión, de oración profética. Eh, Estamos acá para poder compartir juntos en el Espíritu una oración que haga que el testimonio de Jesús se pueda expresar en cada hogar. En este momento estamos operando de esta forma, entrando a cada hogar, y mientras el sonido del audio es oído en los altos parlantes de las casas, de los celulares, o aquel que está oyendo con auriculares, el sonido a través de la palabra, oro para que forme en tu vida y dejes que se forme aquello que la palabra está instruyendo, aquel carácter, aquel espíritu, aquella vida que la palabra es. Así que los bendigo en esta hora, bendigo a todo el ministerio de Mir, a los hijos de la casa, bendigo a los amigos del ministerio que se puedan conectar, a aquellos que nos oyen por primera vez, los bendecimos. Quiero que sepan que con el ministerio que Dios nos ha confiado, ministramos para edificar y revelar a los creyentes aquello que el corazón del Padre nos revela para que hablemos. No solamente para oír, sino, como dice el libro del apóstol Santiago, para hacer, para que la ley de la libertad, la ley espiritual, la verdadera fe se exprese en aquello que Dios quiere que se exprese. Por eso venimos hablando a lo largo de los jueves de este mes, hablando del Evangelio eterno, el Evangelio temporal, para aquellos que quieran conocer más, porque ya estamos avanzados. En los jueves pueden ir al canal de YouTube Brian Miller. Ahí pueden encontrarse con todas las ministraciones, no solamente los jueves, sino de cada reunión del ministerio, donde seguramente serán muy edificados, porque son palabras de vida y de espíritu que puedes encontrarlos como espejos que te desafían a cambiar, que te desafían a arrepentirte, que te desafían a reconocer, que te desafían a aceptar, que te desafían a creer, que te desafían a amar, te desafían a perdonar, que no son cosas que se nos ocurren decir, sino que son principios del reino, son esos lazos que tenemos junto al reino eterno, que es la comunión que tenemos entre el cielo y la tierra. Así que en el nombre de Jesús creemos que eso sucederá. Hay necesidades donde la gente claramente necesita de lo eterno. Si estamos desconectados de lo eterno, generalmente nuestra actitud será ojalá Dios quiera. Y eso es una actitud de personas que desconocen aquella concesión que ya está dada en el Evangelio eterno. Pero cuando uno no solamente se les revela el Evangelio eterno, sino que milita en él y profundiza más en oración, con un corazón que empieza a ser más abierto a lo que el Evangelio eterno de Jesús quiere hacer, uno se encuentra ante la necesidad de las personas, no con un simple no con una simple oración, sino con una concesión. La concesión de la tierra, quizás posiblemente ese nombre, ese vocablo, lo reconozca con concesionarias de autos, de motos, de diferentes automotores, donde la gente va, y el que va a tal concesionaria es porque le gusta esa marca de vehículo, le gusta ese estilo de vehículo, y va. Y con dos opciones: con dinero cash para poder comprarlo y llevárselo sin deuda, o sumergirse en una cantidad de cuotas que, como tristemente la concesión de la tierra es usurera, te hace pagar más de lo que vale. La gente, pero por tenerlo, son capaces de pagar hasta lo que es exagerado. Pero la concesión del cielo no tiene que ver con esas cosas, aunque también pide algo. Mientras que en la tierra te piden pagar, si no tenés el dinero que vale, pagar más de lo que vale al darte el préstamo. Pero en la concesión del cielo lo único que te pide es que creas que Dios lo puede hacer. Es lo que te pide la concesión del cielo, la concesión de lo eterno en Dios. Te pide, si puedes creer, te es posible. Por eso a veces la gente pasa a hacerse orar, ¿no? En las reuniones de congregación, habitualmente la gente dice: ¿quién quiere orar por necesita sanidad y esto? Y pasa la gente
hay gente que recibe y otras que no, y uno empieza a decir, bueno, pasa que tiene un pecado, o algún demonio que resiste, no. Eso, aunque tenga, no son capaces de resistir la concesión de lo eterno a alguien que está creyendo. Pastor, ¿cómo es eso? Sencillamente, vemos que Jesús cuando sanaba a alguien decía, tu fe te ha salvado, tu pecado ha sido perdonado. Planteando que aunque había pecado, la fe de esa persona y lo eterno que le era concedido, por creer la persona, era ayudado y el pecado perdonado. Otros, por ejemplo, aunque estaban atados con maldiciones y demás, por creer la concesión de lo eterno era dado y todo lo demás que el enemigo intenta utilizar para oponerse era vencido porque la persona creía. Eso es lo que pide la concesión de lo eterno, que creas que Dios lo puede hacer. Pero hay gente que pone los ojos en la persona física, sea pastor, sea un creyente, sea un hermano de la fe, pone los ojos en esa persona y lo que tenemos que decir a la persona es, no crea que yo puedo hacer porque yo no lo puedo hacer. Lo que lo puede hacer es Dios, que si usted cree, lo puede conceder a través de mí. Pero cuando la gente cree en Dios, cree en lo que Dios puede conceder, el que sea que esté orando o esté ahí, va a fluir. Si esa persona también cree, va a fluir. La concesión se da por la fe, no es por otra cosa. Tanto el que está ministrando debe hacerlo con fe, y el que busca la ayuda, busca la provisión a su necesidad, debe creer. Todos los ojos los ponemos en la eternidad de Dios. Porque por algo en los evangelios y en la militancia de la iglesia que nació en Pentecostés se escribió que sanemos enfermos, se escribió que expulsemos demonios, se escribió que hablemos nuevas lenguas, se escribió que evangelicemos, se escribió que profeticemos, se escribió de los dones del Espíritu, se escribió de los frutos del Espíritu. ¿Por qué se escribió? Porque ya está concedido. Y el que lo cree, el que cree en la concesión que Dios, el Padre, ha dado en Jesús, lo recibe. Por eso, por ejemplo, Pablo el apóstol escribía que el Espíritu Santo se recibe por la fe. Pedro dijo, si crees en Jesucristo, recibirás el don del Espíritu Santo. ¿Por qué tenemos tanto retraso en gente que aún no recibe lo que el Padre ha concedido? Eso está en 1 Corintios capítulo 2, vos podés leer. Primeramente dice que lo que ojo no vio, ni oído yo, ni subió a corazón de hombre, son las cosas que Dios tiene preparados quienes le aman. Jesús citó que el amarlo a Él es obedecer su palabra. Y más abajo, cuando empieza a explicar el apóstol, concluye en los últimos versos diciendo, y el Espíritu de Dios, que escudriña lo profundo de Dios, nos revela lo que el Padre nos ha concedido. Cuando uno tiene comunión con el Espíritu Santo, le es dado a conocer lo que el Padre le concede. Entonces uno por la fe lo recibe, por la fe lo milita, por la fe lo declara, por la fe lo anuncia, no bajo un término ojalá pase, sino bajo el término ha sido concedido. Y mientras te estoy diciendo esto y estoy expresando esa verdad eterna de te fue concedido, lo que ha sido concedido por el Padre en el Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo, es como si pudiera imaginarme el sonido de del martillo del juez, cuando el juez da la sentencia, cuando el juez golpea con el martillo de justicia, golpea declarando su sentencia, declarando lo que ha concedido. Mientras te estoy diciendo esto, pude sentir, pude como que mi espíritu fue hacia ese lado, y como que la concesión es el golpe del martillo de justicia del Señor que te concede aquello que estás pidiendo. Por eso pude leer en los comentarios que me pidieron oración por un joven que está privado de su libertad, pero es inocente. Oramos por Andrés Trigo. Oramos, Padre, la concesión de tu justicia, porque tu justicia se expresa, Señor, sobre toda persona que injustamente es dañada o injustamente es difamada o injustamente es privada de su libertad y un montón de injusticias. Pero en esta hora proclamamos tu justicia sobre la vida de este joven, Señor, de Andrés Trigo. Proclamamos que tu verdad y tu luz hace resplandecer tu justicia sobre él y su causa, y que este joven pueda ser liberado si es inocente, Señor, y de regreso
a su familia en el nombre poderoso de Jesucristo. Hoy en la tarde, mientras era ministrado por el Señor sobre la concesión y demás, una gran fe fue inspirada en mi corazón. Mi corazón era inspirado en fe y pude orar de una forma en ese espíritu sobre diferentes peticiones que tengo escritas, no solamente sobre mí, sino mayormente de gente que te escribe o que te comunica necesidades. Porque la gente, tristemente, el que no tiene una relación con Dios, siempre se ven lejos de Dios, entonces va a los que ellos creen que tienen comunión y dicen: vos que estás cerca, a veces te dicen esos términos, vos que estás cerca de Dios, hablale, cuando ellos debieran entender que ellos también son invitados a estar no solamente cerca, a estar unidos al Señor y conocer lo que se le ha concedido. Es el Evangelio eterno, lo que te revela el Evangelio eterno. Y deseo que lo de la casa de Mir estén orando para que este Evangelio eterno se revele, además de las enseñanzas, estén orando en su intimidad, que se les revele. Por eso hoy puse la imagen de una persona vendada con el título de ojos ciegos, corazones muertos, porque en la fe, los ojos espirituales, cuando están cegados, el corazón no tiene actividad, no tiene estimulación a la fe. Cuando me refiero a corazón, me refiero al término en que en el griego se expresa. En el griego la palabra corazón es cardio y se refiere no solamente a los sentimientos y a las emociones, también se refiere a la mente, al espíritu de la mente, se refiere a los pensamientos, se refiere a toda esa parte abstracta, esa parte que no se ve, que expresa nuestra personalidad, el carácter, sentimiento, estado de ánimo, decisiones, gustos, pasiones, deseos. Todo eso tiene que ver con la palabra corazón en las Sagradas Escrituras, o con la palabra mente también cuando aparece. Entonces, cuando los ojos del Espíritu están ciegos, o como la NBI, la Nueva Versión Internacional, en los Efesios dice los ojos del corazón, la Reina Valera dice los ojos espirituales, está refiriéndose a que si están ciegos y no ven, no son abiertos al Evangelio eterno, son vidas que no se estimulan en la fe, no son estimuladas a creer, no son estimuladas a obrar por fe, no son estimuladas. Y si supieras que el reino de Dios y su justicia está al alcance de tu mano, literal, cuando Jesús inicia su ministerio en el Evangelio de Mateo capítulo 4 y él empieza a predicar que el reino de Dios se ha acercado, esa traducción significa estar al alcance de su mano. Y cuando vos, ahí donde estás, podés extender tu mano hacia adelante, con tu brazo, con todo, extender hacia adelante, esa distancia que vos ves es la distancia que tenés del reino. Pero el quedarte en tu posición es manifestar que sos cautivo de lo temporal. Pero el moverte hacia adelante, hacia donde está el reino, es manifestar que estás viviendo lo eterno. La gente que se queda en su misma posición de pensamiento, en su misma posición de opinión, son personas que están cautivas de lo temporal, por lo tanto ignoran lo que el Padre les ha concedido. Por eso, aunque digan que oran, aunque digan que ayunan, aunque digan que hacen un montón de cosas, ellos los hacen bajo el término ojalá Dios quiera, porque desconocen que Dios quiere. Pero cuando uno se mueve en dirección del reino, el Espíritu te empieza a decir lo que el Padre te ha concedido. Y eso es algo que yo no puedo vivir por vos. Es algo que cada uno de los creyentes debe vivir y conocer. Yo te puedo comunicar aquello lo que el Padre me ha concedido, o aquello que en el momento en que estoy ministrando o orando por alguien, el Padre me revele lo que concedió a la persona. Pero cada persona está invitada a la intimidad, a la unión a Dios, a Cristo, para poder conocerlo, para poder conocer todas esas cosas. Por eso en este jueves, como el jueves pasado hablé del Evangelio eterno y hablamos de 3 palabras que revelaban lo eterno, el aunque, el porque y el pero, deseo que lo tengan en memoria. Son 3 palabras que el Espíritu Santo me guió, le di ejemplos en las Escrituras, donde lo eterno se hace visible en la necesidad, en el corazón y en el deseo que fomenta lo eterno en el corazón del creyente. Ahora quiero tomarme unos minutos para explicarles qué hace
el evangelio temporal? ¿Qué es lo que produce el evangelio temporal y quién está detrás del evangelio temporal? Abran la escritura en Primera de Corintios, capítulo 2, verso 14. Es extraordinario que este capítulo de Primera de Corintios, capítulo 2, nos habla de aquello, de la invitación a la vida espiritual, a lo eterno. Pero dentro de ese contexto, en el verso 14, nos cuenta que hay gente que no lo hace, o gente que se queda en su posición, y dice así, Primera de Corintios 2, verso 14, dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural no puede percibir, significa no ve las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, su interpretación es locura. Por eso te escribí el título Corazón muerto, ojos ciegos, corazones muertos. Como sus ojos no pueden ver lo que el Espíritu habla, lo que el Espíritu enseña, no lo pueden ni siquiera imaginar, sus corazones muertos les hacen creer que es una locura lo que se está hablando. Y no las entienden porque se han de discernir espiritualmente. El discernimiento tiene que ver con el ejercicio de la vida de obediencia, el ejercitar la palabra espiritual de Dios, el obedecerla según nos fue instruido. Eso genera un discernimiento espiritual. Pero obviamente, como no ve, no cree, le parece locura, no obedece la palabra, entonces está bajo una ceguera y un corazón muerto a la fe, un corazón que no tiene estimulación, no está estimulado a la palabra del Señor. Por eso quiero que veas cuál es la causa de la prisión del evangelio temporal, la causa del evangelio, la causa de la prisión del evangelio. ¿Por qué uso el término evangelio? Porque así como está la noticia de lo eterno, la buena noticia de lo eterno de Dios, también la tierra, lo temporal, tiene su noticia, o su buena noticia entre comillas, porque más bien tiene que ver con un engaño, con hacer que los ojos de la gente se fijen en las cosas momentáneas, se ignoren lo eterno, ignoren que hay una vida eterna. Entonces es su evangelio, pero el evangelio de Cristo, aclaro, el evangelio de Cristo es el eterno, el que venimos enseñando. Pero en este caso vamos a poner vamos a poner en explicación lo que es el evangelio temporal, el engaño del evangelio temporal. Primero que nada, el estar cautivo de lo temporal es por donde están nuestros ojos, no solamente los físicos, sino los espirituales. ¿Por qué? Pablo le escribió a los Corintios en 2 de Corintios capítulo 4 verso 17 al 18, le dijo así: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pablo habló claramente de que la iglesia debe militar en lo eterno, debe militar en aquello que es invisible al ojo natural, pero que es totalmente visible al ojo del Espíritu. Entonces la cautividad de lo temporal tiene que ver por donde están nuestros ojos colocados. Y Jesús dijo de los ojos que es la lámpara del cuerpo. Y por eso hay lámparas apagadas. Las lámparas apagadas significa que están sin funcionamiento en su propósito. Ignoran totalmente, porque el propósito de Dios en una persona es eterno. Ya te lo enseñé en base a Jeremías capítulo 1 verso 5. Desde la eternidad Dios le habló a Jeremías, revelándole que lo que él habló en la eternidad se le estaba revelando en ese tiempo. Entonces el propósito es eterno, para militar para lo eterno. Pero la gente que está con la luz apagada, sus ojos ciegos, no están en funcionamiento de su propósito, están en cualquier otra cosa. En Mateo 6, 22 al 23, Jesús habla lo que te dije. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz.
Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántos no serán las mismas tinieblas? Significa que la vida que vos llevás es una vida en la cual no estás viviendo el propósito. Y es esa clase de vida que tenés. Imagínate lo que son las tinieblas mismas comparado con tu vida, que no está produciendo nada para lo eterno, porque estás aún ciego a lo que lo eterno te quiere enseñar, porque tus ojos todavía se están fijando en las cosas temporales. Por ejemplo, ejemplos claros, el que necesita estar de buen ánimo para orar o para hacer alguna obra de bien, para ayudar, para perdonar, para adorar a Dios, para participar de una reunión, necesita estar de buen ánimo y necesita que su día haya sido excelente para hacerlo. Son gente cautiva de lo temporal. Porque en el mínimo cambio de humor no orará, no adorará a Dios, no leerá las escrituras, faltará al congregarse, no obedecerá la palabra, y si aún está en el día de reunión, estará con su mente totalmente enredado en la cosa que pasó, enojado, con bronca, con ira, con venganza. Y son gente que obviamente lo eterno no encuentra todavía en ellos el lugar para producir aquellos que fueron llamados. Por eso son lámparas, pero apagadas, lámparas sin funcionar en su propósito. El apóstol Pablo oraba por la iglesia, y oraba en la iglesia de Éfeso, y se lo escribe, para que sean alumbrados los ojos de su entendimiento. Eso está en Efesios 1:18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Y continúa Pablo luego en los siguientes versos describiendo: oro para que los ojos de su entendimiento se abran, sean iluminados, tengan vida, para que se conecten con aquello eterno que se les concedió, con esa esperanza que les hace saber que en medio de las circunstancias temporales ustedes tienen recursos eternos, recursos donde el ladrón no puede robar, recursos donde la polilla no puede carcomer, recursos donde el óxido no puede destruir. Tienen recursos que contienen la misma gloria a disposición de ustedes. Pero para que ustedes sepan, además de las palabras que les digo, oro que el Espíritu les ilumine los ojos, los llene de la vida espiritual en sus corazones, para que no solamente sean palabras, sino que sean una realidad en ustedes y sepan meditar. Y antes de dejarse absorber por la tristeza, por la angustia, por la preocupación, por el afán, por la ansiedad, por el miedo, que son emociones sujetas a lo temporal, sean abrazados por la administración de lo eterno. Por eso para cada conflicto temporal lo eterno tiene un remedio. Para la tristeza lo eterno tiene el consuelo. Para la cautividad lo eterno tiene la libertad. Para la enfermedad lo eterno tiene la sanidad. Para el ataque de los demonios, lo eterno tiene la autoridad para expulsarlos fuera. Para la necesidad económica, lo eterno tiene la bendición financiera. Para la necesidad de alimento y de ropa, lo eterno tiene la provisión para el alimento y para la ropa. Cada necesidad temporal, lo eterno tiene una respuesta. Tiene una autoridad para vencerlos. Pero hay gente que sigue viviendo como si lo eterno no tuviera participación en ellos. ¿Por qué? Porque cuando vos querés reconciliarlos con la fe eterna, y le decís: ¿por qué no orás? ¿Por qué no lees la escritura? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Sus respuestas tienen que ver con cautividades temporales. No, porque en mi casa está todo mal. No, porque la verdad que ando mal yo. No, porque no tengo ganas. No, porque el trabajo está flojo y tengo miedo. Y vemos gente sentándose a oír evangelio eterno, pero sus corazones aún ciegos a ese evangelio, porque sus ojos están todavía atraídos a la tierra, atraídos a lo temporal. Y quédate ahí, porque esto se va poniendo cada vez mejor, porque hay una profundidad en la que vamos a entrar. Cuando esta oración que el apóstol Pablo hace es una realidad en nosotros, entonces estaremos viviendo el evangelio eterno de Dios.
Pero para eso nuestros ojos deben ser redireccionados a Jesús, quien es el Evangelio eterno de Dios. La consecuencia de permanecer con lámparas apagadas, ojos mirando fuera de Jesús, habrá un permanecer de ignorancia de la realidad eterna de Dios por mirar lo temporal, que solo cautiva en sentimientos corruptos, que das en sentimientos que corrompen la armonía con Dios, pervierte la verdad de Dios, porque en tu mente y en tu corazón, al estar ciego a lo eterno, no comprendes la operancia de lo eterno y cuestionás dónde está Dios y por qué pasó esto y cuestionás un montón de cosas, pensás que no hay recompensa, pensás que no hay ayuda, pensás que no hay intervención, ponés en duda el amor de Dios, ponés en duda la provisión de Dios, y eso está hablando de la cautividad de tu alma a lo temporal, porque todavía vivís una vida aferrada a las posesiones y a los deseos de esta tierra. Entonces cualquier amenaza a eso te hace ponerte en jaque mate. Pero cuando tu vida una vez por todas es ofrecida para lo eterno de Dios y milita para lo eterno, lo temporal, las cosas terrenales las administra, pero aunque sean amenazadas, no temen porque saben que el Señor tendrá algo mejor. Saben que el Señor recompensará lo que aún intente lo temporal robar, lo que aún intente lo temporal quitar. Recuerden a Job, recuerden las palabras del apóstol Pablo, diciendo: he aprendido y en todo he sido enseñado a contentarme sea cual sea mi situación. Recuerden a Jesús, quien tenía que pasar por la muerte, pero el Señor dijo que la muerte no tiene derecho sobre él, porque él ofrecía de su propia voluntad su vida para tomarla de nuevo. Y aún lo temporal de la muerte solamente duró 3 días sobre él, porque al tercer día él se levantó en vida y en victoria de entre los muertos. Cuando militamos para lo eterno, no temeremos perder cosas terrenales, porque siempre sabremos que tenemos riquezas y recompensas eternas de parte de Dios. Cuando nuestro corazón se desliga de la complacencia terrenal, es entonces donde uno es libre. Entonces esto no quiere decir que Dios quiere que vivamos bajo los puentes o como ermitaños metidos en cuevas. Dios nos bendice aún con cosas materiales, pero para que seamos administradores, pero nuestro corazón no esté en ellas, sino que estén en Él, en su espíritu, en su buena voluntad. Y para finalizar, ¿por qué hay lámparas apagadas? ¿Por qué hay ciegos? ¿Por qué hay ojos ciegos, perdón? Porque en su naturaleza no arrepentida, esas partes de su vida que no rinden al Señor. Satanás, el ángel caído, opera en el arte de la perversión, engañando sus vidas, desviándola del propósito eterno, avivando el ego carnal en sus vidas, haciéndolos sabios en su propia opinión, cuando los convence que hay más importancia en esta vida temporal que en la eterna. Esto es así hasta que el corazón deja la posición erecta y se inclina ante el Rey de Gloria, Jesús nuestro Señor. Entonces la atracción hacia Jesús y su Evangelio eterno nos libera del engaño del enemigo. Pastor, explíqueme eso. Te lo explico. Isaías 14:12 dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Y otra versión dice: tú que debilitabas a las personas. Y Lucas 10, verso 18 dice, Jesús hablando, les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Satanás es un ángel caído y por lo tanto su operar es acerca de un mensaje caído. ¿Qué significa caer? Caer
en el idioma original tiene este carácter. Persona que está bajo juicio. Persona que engaña. Persona que miente. Persona que corrompe. Persona que estafa. Y la estafa es aquel que te promete una recompensa que nunca te dará. Te promete un beneficio que jamás recibirás. Esa es la militancia del diablo cuando pervierte la verdad de las Escrituras sobre corazones que todavía están ciegos y sus corazones están muertos. Satanás los convence que la bendición de Dios solamente es para esta vida eterna, para esta vida temporal, perdón. Los convence que el ser bendecido se trata de acumular en esta vida terrenal. Los convence que el guardar la mano cuando se pudiera ayudar al hermano es ser prudente. Los convence que no hace falta tanto congregar porque vos podés orar a Dios vos solo. Los convence de que el perdón no es tan necesario cuando uno recibió injusticia. Los convence que no hace falta leer tanto las Escrituras porque él ya conoce a Dios. Los convence porque su deseo es que todos corran la misma suerte que él corrió. Cuando Isaías dice, oh lucero, ¿cómo caíste? Ezequiel también le dice al diablo, profetizando, le dice, el Señor lo echó del monte santo porque él se corrompió, porque su lenguaje era, yo pondré mi trono en el norte del cielo y seré como el Altísimo. Él desea conducir a la gente bajo su mismo error y su misma condena. Él les ofrece beneficio que jamás vivirán. Les ofrece recompensa que jamás tendrán. Porque Él no es benefactor de nadie. Él es ladrón. Él es mentiroso. Y Él es homicida. Desde el principio, dijo Jesús, lo viene haciendo. Así engañó a Caín. Así engañó a Eva y a Adán. Así engañó a Saúl. Así engañó a Coré. Así engañó a Absalón. Así engañó y sedujo a un montón de gente. Así engañó a Judas. Así engaña a un montón de gente. Porque los hace vivir tan concentrados en las cosas temporales y terrenas que lo único que se aviva en el corazón de esa gente es el ego. Y cuanto más ego hay, más ceguera espiritual hay a lo eterno de Dios. Porque cuando uno despierta de lo temporal, los ojos son abiertos. Lo que se aviva en el corazón de esa persona, ¿sabe lo que es? La humildad, el servicio y la disposición de todas las cosas para que el propósito y el evangelio avancen. No es una buena señal en alguien que retiene recursos, que retiene dinero, que retiene ayuda, que retiene perdón, que retiene solidaridad, que retiene hospedar a alguien en su casa. No es buena señal. El que retiene no es buena señal. Eso significa no estás viviendo el eterno de Dios, estás viviendo lo temporal. Hay engaño en tu corazón porque tu ego está avivado. Porque la forma en que el propósito de Dios empieza a expresarse y te conduce a terminar la carrera, como Pablo dijo, el apóstol, es alguien que se ofrece en humildad por el Espíritu de Dios a servir y dispone todo lo que tenga para colaborar con ese fin. El que dice, no, yo tengo miedo porque me contó el otro hermanito de la otra iglesia que él prestó el auto y se lo rompieron y así tenemos cantidad de gente que se excusa de la mejor manera. Tienen un arte en su lenguaje para excusarse. Pero cuando uno comienza a caminar en el Evangelio eterno, uno al oírlos sabe quién está detrás de ellos. Sabe quién está manipulando su mente. Y sabe que está en tinieblas esa lámpara. Pero ¿sabes lo que nos dijo Jesús en Mateo 25?
la primer parábola de Mateo 25, haya aceite en las lámparas para ver el rostro del esposo cuando llegue. Y eso representa la cultura judía, porque Jesús hizo una parábola con una representación de la cultura judía. La novia debía tener lámpara en el aceite, debía tener aceite en la lámpara para que haya luz, porque cuando viniera uno que dijera que era el novio, debiera apuntarle al rostro y mirar si era realmente el novio y no ser engañada. Pero el que se deja, el que descuida la luz, permítame decirlo de esta forma, cualquier colectivo le viene bien. Y aunque en el dicho popular del mundo dice todos los caminos te llevan a Roma, cualquier camino, cualquier opinión te podrán llevar a Roma, pero un solo camino te lleva a la eternidad y se llama Jesucristo. Y el Jesucristo que se te revela en las Sagradas Escrituras, el que expresa la gracia en cada manera como la gracia debe expresarse, aquel que estimula a los corazones a vivir para lo eterno. ¿Por qué cree que Jesús le dijo: el que quiera ser mi discípulo, el que quiera seguir mis pasos, sean personas que primero se nieguen a sí mismos? Eso significa, no tengan su corazón en posesiones de la tierra. Segundo, tomen su cruz. Tomen su cruz. Y tercero, síganme. ¿Cómo seguir a Cristo? ¿Cómo ser como Él? Si primeramente mi corazón no es capaz de renunciar a las posesiones terrenales. Algunos temen con esto. Y ya me imagino a uno que otro buscando algún texto de la Escritura para justificarse su tacañería y su avaricia. Y su miedo a vivir para lo eterno de Cristo. Pero cuando a vos se te revela adentro, porque dejás, porque no es que no se te concede, hay gente que no quiere. Pero cuando vos querés, tenés por seguro que se te revela esto. Y no es que quedás despojado de tus cosas, que vivís como un vagabundo. Eso no pasa. Lo que pasa es que tu corazón le has cortado todas las ligaduras de los deseos, pasiones y éxito del mundo, y es unido a la pasión de Cristo. Y podés vivir una vida generosa, la cual ama al Señor. Dios ama al dador alegre. Hoy conocemos gente que tristemente hasta es limitada con los centavos de una ofrenda, o de un diezmo, o de una primicia, o de una ayuda a un hermano. Es limitado y espera encima que le devuelvan si prestó. Pero ¿sabes? Dijo Jesús a la gente, a aquellos que tenían posesiones, a aquellos que podían ayudar, dijo: no lo hagan a aquellos que te pueden devolver el favor, porque si lo haces, tu recompensa será el favor que te devolvió. Hacelo a aquellos que sabes que no tienen con qué devolverte, para que entonces reciba recompensa del reino. Por la misericordia del Señor, yo siempre he tenido en mi corazón esa enseñanza y esa fe en la parte financiera, de siempre ponerla a disposición del Señor. Desde que tengo dinero en la mano, lo hago. Y el otro día tuve la posibilidad de comprarme algo. Y me puse feliz, dije: qué bueno poder comprarme algo con el dinero que tengo. ¿Y sabe lo que me hizo entender el Señor? Esa es una recompensa. Porque antes que todo siempre está el servir con mis finanzas al reino. Y te lo cuento como testimonio, no como flores a mí. Hay veces en que en mi mente, cuando recibía el dinero, proyectaba comprarme algo, pero llegaban las fiestas del Señor, o algún tipo, o a los domingos, la ofrenda especial, y yo
prefería eso, prefería rendirlo en el altar. Y sin pena, no es que me iba diciendo, qué lástima. No. Lo ofrecía y lo ofrecía, porque la verdad me pone muy feliz hacerlo. Y el otro día que me pude comprar algo con mi dinero, estuve feliz también. Obviamente es una alegría poder comprarte algo sin necesidad de estar en deuda ni nada. Y el Señor me hizo ver que es una recompensa. Es una recompensa. Por eso te digo, el despojarte de los deseos de la tierra no es que andes de forma vagabunda, no es que no te puedas vestir bien, no es que no puedas vivir en una linda casa, sino que es que tu corazón ya no está en esas cosas, tu corazón está en Cristo. Y eso te hace libre. Hay gente que ha perdido el deseo de congregarse solamente porque cosas físicas se le rompieron, se le rompió el celular, se le rompió la computadora, se le rompió la zapatilla que más le gustaba, se le manchó la ropa que más le gustaba y ya entran en crisis y ya no quieren, no tienen ánimo de participar de ningún lado. Y eso es triste cuando la fe se limita a tus emociones y no está ligada a lo eterno. Y con esto yo te exhorto en la gracia a que seas un hombre o una mujer de fe, pero en el evangelio eterno, no en el temporal. El eterno que aviva la humildad, que aviva el servicio y que aviva el disponer todas las cosas para que avance el propósito de Dios. Posiblemente si esto queda en palabras es porque aún tu corazón, los ojos de tu corazón están ciegos, por lo tanto no son estimulados a hacerlo. Pero si en tu corazón ahí sentís esa decisión, tengo que orar a Dios y tengo que arrepentirme, tengo que ponerme a cuenta, tengo que hacer, es porque hay una entrada a la estimulación y significa que tus ojos se están abriendo. Dejá que el Espíritu Santo lo haga. No fuerces. Dejá que Él te los abra. ¿Y qué hago, pastor? Creé. Cuando vos creés en esto, viene sobre tu vida la concesión de Dios para que se forme lo que Dios espera que hagamos. Yo deseo de corazón que con estas palabras puedas caminar a lo eterno, puedas caminar en libertad de las cosas temporales. Aunque intenten golpearte y todo lo que intenten, te repondrás con lo eterno, lo superarás. No serás cautivo de cosas temporales, lo superarás, porque es un reino eterno el que servimos. Quiero que oremos ahí. Mientras estoy orando, no quiero que solamente oigas lo que estoy diciendo en la oración. Quiero que te unas a mí en el mismo espíritu. Y si crees en que Dios lo puede hacer, empezarás a recibir la concesión sobre tu corazón. Quiero que oremos juntos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre celestial, dueño del oro y la plata, Señor de todos, tú que estás en un trono eterno, alto y sublime, Señor. Creemos en Jesús y en Jesús podemos conocer en el Espíritu Santo lo que nos has concedido, además de leerlo en las Sagradas Escrituras, que es tu corazón y es tu mente revelado. El Espíritu Santo lo habla dentro de nosotros. Y en esta hora, Padre, primeramente oro que los corazones que estaban ciegos reciban la vista. Que bajo la unción del Espíritu Santo ocurra el milagro. Sean los ojos de su entendimiento iluminados. Que sus lámparas se llenen de aceite y de luz. Y que empiecen a caminar en el propósito eterno que has escrito en ellos. Señor, perdona las cautividades de lo temporal. Perdónanos por tener los ojos en lo terrenal, en lo temporal. Por dejar que las cosas temporales nos quiten las ganas de comunicarnos contigo. Esa inmadurez, Señor, sea quitada y haya una transición a la madurez espiritual, Señor.
En esta hora, Padre, oro en el nombre de Jesús, que las peticiones que mis hermanos tienen, Señor, ellos puedan creer ahora que tú lo puedes y quieres hacer. Y oro que los que están enfermos sean sanos. Oro que los que necesitan milagros los reciban. Oro que aquellos que están bajo la influencia de tentación y espíritus inmundos sean libres. Oro que los que estaban en cautividades temporales, emocionales, mentales, de deseos y demás cosas, sean libres. En esta hora, Señor, proclamamos la concesión del Evangelio eterno que ayuda a todo el que cree que Dios lo puede hacer. En esta hora te pido que el ambiente de su espíritu y de su entorno, Señor, sea transformado en el ambiente eterno. El ambiente donde hay gozo, hay justicia y hay paz en el Espíritu Santo. Ya, Señor, todos esos climas, todos esos ámbitos, todas esas palabras que generaban conflicto, discusión, enojo, amenaza, palabras de muerte, de enfermedad, de maldición, de burla, queden ahora sujetos, inoperantes y expulsados fuera. En el nombre de Jesús, que el ámbito del reino gobierne, que el Espíritu nuestro permanezca unido al Espíritu Santo para militar en los principios eternos de Dios, aunque intenten atacar, aunque intenten tomar lugar inmediatamente, Señor, los principios de tu eternidad en nosotros se expresen, se enciendan como lámpara, ardan como fuego para quemar todo ese ataque del enemigo. Oro que toda ligadura con lo temporal se corta y nuestro corazón queda ligado al corazón eterno del Padre. Ojos que puedan levantarse al cielo y reconocer que del Padre eterno viene el socorro. Vidas que pueden confesar que en las tribulaciones Dios es nuestro pronto auxilio. Reconocer que nuestro Padre es nuestro alto refugio. Reconocer que aunque afligido y necesitado, el Señor pensará en mí. El Señor me socorrerá. Y aunque la madre se olvidare del hijo que parió, el Señor no se olvidará de mí, porque me tiene escrito en la palma de su mano y el Señor tiene memoria de mí. En el nombre de Jesús, en esta hora, Padre, oro ese movimiento eterno. La gloria del Mesías se expresa en esta hora. Solo debes creer y que fluya en tu corazón como río la consolación, el gozo, la paz, la justicia, la provisión, la sanidad, los milagros, la libertad, la liberación. Son todas realidades concedidas en el Evangelio eterno. Cree, cree, cree. Señor, al que cree, oramos que sean bautizados en el Espíritu Santo, sean llenos del Espíritu Santo, sean bautismo del Espíritu Santo y fuego sobre ellos. Haya avivar en los dones del Espíritu, haya madurez en los frutos del Espíritu, haya decisiones, acciones, deseos, pasiones, pensamientos, ideas, proyectos basados, inspirados, sujetos a la eternidad de Dios. Padre, cada corazón abierto a la eternidad, cada corazón abierto a tu evangelio eterno, Señor. No hace falta que yo diga algo, porque ya tú mismo lo haces. Jesús dijo: no necesitarán que yo pida al Padre por ustedes, porque el Padre los ama a ustedes, porque ustedes me aman a mí. Pidan lo que necesitan en mi nombre y les será
concedido. Y en esta hora, porque amamos al Hijo, a Jesús, le obedecemos en su palabra. El Padre también nos ama y nos concede en el Hijo todas las cosas. Por eso renunciamos a los temores, a los miedos, inseguridades, dudas, incredulidad. No tienen arte ni parte sobre el corazón anclado en lo eterno de Dios, porque el amor es avivado. La humildad es avivada, el servicio es avivado, la disposición es avivada, la diligencia es avivada, el perdón es avivado, la obediencia es avivada, la santidad es avivada, la consagración es avivada, la oración es avivada, la gracia es avivada. Que sople el Espíritu de Dios sobre tu corazón y encienda en mayor medida el fuego de su vida, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, te damos gloria y te amamos. Y que entienda la iglesia que tú no concedes por esfuerzo humano, tú concedes en amor, y aquel que te ama lo puede conocer, porque en el amor está la fe, en el amor está la obediencia, en el amor está la paciencia, en el amor está la esperanza, en el amor está la sujeción a ti, Señor, y en ese amor nos encontramos con tu concesión, Padre. Oro que los corazones puedan transicionar a esa relación verdadera de amor contigo, Padre, en Jesús nuestro Señor, por medio del Espíritu eterno de Dios, el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús hacemos esa proclama de concesión. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga, iglesia. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Deseo de corazón que esta fe eterna te estimule, te gobierne y te muestre la concesión del Padre en el Hijo por el Espíritu Santo. Oro para que así sea. Así que los bendigo. Gracias al Señor por esta reunión. Y creemos que hay peticiones contestadas. Creemos que hay experiencias con el Eterno. Creemos que hay testimonios para que puedan escribir y compartir. Lo creemos de verdad. Así que, iglesia, los bendigo. Nos encontramos mañana viernes. Mañana viernes hay un culto especial a las 7 de la tarde. Mañana viernes nos encontramos por aquí, por el ministerio, el Facebook del ministerio. Mañana viernes, 7 de la tarde, culto especial. Y el día domingo, 7 de la tarde, la reunión dominical. Los bendigo y pueden escribir sus testimonios, sus experiencias para glorificar a Jesús e inspirar la fe de otros que puedan leer. Nos encontramos mañana. Bendiciones.